Esta simulación se proyectó sobre una ciudad de 4 millones de personas. No hay una manera para determinar con exactitud qué alcance podría tener la devastación, pero los científicos conjeturan basándose en lo que una explosión nuclear le hace a las estructuras de una ciudad y a las personas. Es muy posible que el misil detone a unos pocos cientos de metros de la superficie para potenciar el radio de alcance del impacto. Así ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. La ojiva de esta simulación contiene 800 kilotones, una bomba normal en cualquier arsenal nuclear en nuestros días. Sin embargo, es 100 veces más destructiva que las que lanzaron en Japón en 1945. Apenas ocurre la detonación, una gigantesca bola de fuego, tan caliente como el sol, se expande a un radio de 800 metros. Todas las personas en ese punto desaparecen. En un radio de 2 kilómetros, o sea, unas 20 calles aproximadamente, todos los edificios serían destruidos. Se piensa que nadie sobreviviría dentro de esta área. Según la densidad de la población, el recuento de muertes comenzaría en 120.000 personas. A medida que te alejas del punto del impacto o zona cero, estimar la dimensión de los daños, según los expertos, se vuelve un tanto complicado, pero se sabe que a una distancia de 11 kilómetros, o sea, unas 110 calles aproximadamente, el calor radiante de la explosión sería lo suficientemente fuerte para causar quemaduras de tercer grado. A medida que te acercas a la explosión, el calor se vuelve tan intenso que la ropa y también la piel se encenderían en llamas. Creen que la mayoría de las personas estarían más o menos protegidas de la explosión directa si es que en ese momento están dentro de sus casas o en edificios con estructuras gruesas. Sin embargo, los escombros procedentes del impacto causarían lesiones diversas y muertes, ya que esos escombros atravesarían edificios y caerían sobre las calles de la ciudad. Para dar una estimación aproximada, suponen que la mitad de las personas entre los 2 y 11 kilómetros del centro de la explosión o zona cero morirían por quemaduras, humo, escombros, derrumbe de edificios y la radiación. En esta situación, el número de personas fallecidas alcanzaría el 500.000. Muchas de esas muertes ocurrirían incluso semanas después del ataque. La enfermedad por radiación tarda aproximadamente una semana en causar la muerte. Gran parte de las cenizas y el polvo producidos por la explosión serán peligrosamente radioactivos. Las distancias que recorrerán las partículas radioactivas dependerán del viento y otros factores. Debido a que esta simulación es de un ataque que detona en el aire, produciría una lluvia radioactiva menor que si el ataque hubiese impactado contra el suelo, un silo nuclear o algún búnker, así que habría un número pequeño de muertes fuera de los 11 kilómetros. Si se tratase de una explosión en la superficie, las muertes por lluvia radioactiva podría superar ampliamente el número de víctimas, pero concuerdan en que es un dato muy difícil de predecir. En teoría, las muertes por la radiación podrían reducirse si las personas pueden evitar la exposición a la lluvia radioactiva, especialmente durante los primeros días críticos. En los países del norte, los refugios contra lluvia radioactiva eran comunes durante la Guerra Fría, pero en estos días las personas rara vez construyen refugios. También era común en los países con poder nuclear que las escuelas practicasen simulacros, y esto también es una rareza en estos días. Amigo, amiga, me gustaría decirte que esto jamás ocurrirá, pero ay de mí si no te hablo de estas cosas y te entretengo con temas que no te aportan nada para que te sorprenda aquel día sin chances, sin oportunidad y sin esperanza. Esto es preparación avanzada del más alto nivel. No lo verás en otros canales explicado de este modo. No temas, hay una puerta de escape esperándote por si quieres cruzar. Sin religiones, sin intermediarios.